Vamos a ver si me copian o no me copian. Oye, mis cubanos, vamos a hablar del C-40 en nuestra constitución que fue violada y que Fidel Castro nos prometió cuando triunfó la revolución y nunca nos la dio porque no le convenía. Abran ojos y échele pila a esto, que uno vive una sola vez. Viva Cuba libre, mi hermano. Libertad para los presos políticos, no se olviden de eso, ¿ok? Yo, cierro con ellos, cabrones. Nadie escucha. C-40 es lo que tengo, no hay excusa. Sus padores están en Tusa. Dale fuego. Este fuego, cabrones, ¿ok? Nadie escucha. C-40 es lo que tengo, no hay excusa. Los de afuera y los de adentro, nadie escucha. Sus padores están en Tusa, no hay excusa. Free, nadie escucha. C-40 es lo que tengo, no hay excusa. Los de afuera y los de adentro, nadie escucha. Sus padores están en Tusa, no hay excusa. Free. La difamaron y también te la violaron. Escucha bien, mi hermano, lo que tengo aquí en mis manos. C-40 pa' que no te engañes, hermano. No ser una bomba, pero esto es un disparo. Son las leyes para luchar con ese tirano. Te estoy hablando claro pa' que salga tú del aro. Ustedes se creen libres, pero están crucificados con esclavos. La policía seré en la calle dando palos. No sabes cuántos muertos inocentes por Fidel fusilados como vacas para el mercado. Cuántos cubanos en el mar se han ahogado. Cuántas personas en el monte muertas han encontrado. Ustedes especulando en la esquina como vagos. No son capaces de quitarse el yugo que lo tiene helado. Y su familia manteniéndolos de afuera como esclavos. ¿Hasta cuándo es el descaro? Estos cubanos paren ya ese brete. Quítense el grillete que me tiene acompañado. C-40 es lo que tengo, no hay excusa. Los de afuera y los de adentro, nadie escucha. Sus padores están en Tusa, no hay excusa. Free, nadie escucha. C-40 es lo que tengo, no hay excusa. Los de afuera y los de adentro, nadie escucha. Sus padores están en Tusa, no hay excusa. Free. Si usa bien el internet y no lo coge para servir, clarear a tus hermanos en vez de agradecerle lo que hace por usted, infórmate qué cosa es, para que la tortilla se le vire al revés. Viven en un cuarto oscuro con la venda metida en el culo, te lo juro. Vamos a darle cero a las personas mantenidas que se prestan para los saltos de repudio. Te lo dejo de tarea en tus estudios. Yo sigo hablando claro y estoy silencio para prestarte pan de caro. Que para comer pescado hay que mojarse, mano. No hablo de mujeres, sexo y carros raros. Esta es la C-40 que Fidel la prometió y la ha violado. Hablamos del machete de un bambino, un negro esclavo. Hablamos de mi patria y mi bandera, que en Venezuela por odio los comunistas la han quemado, claro. Sigue desinformado porque le conviene, estoy errado. No me hables más de su cerebro ya lavado. Escuche bien para que aprenda, para que no te cojan ya como ignorante al pueblo cubano. Nadie escucha. C-40 es lo que tengo, no hay excusa. Los de afuera y los de adentro, nadie escucha. Sus padores están en Tusa, no hay excusa. Oye, mi hermano, más claro que el agua. Juan Internet, para que se informe, no para su descaro. Que uno no va a estar aquí 100 años explicándole a ustedes las cosas. ¿Ok? Esto es C-40, esta es la ley. Buenas tardes, Urbano. ¿Cómo estás? Saludos, buenas tardes, ¿qué hola? ¿Cómo está la cosa? Aquí empezando con el temita por Cachi esta semana. Vamos a hablar aquí ahora rapidito de un temita que se tocó una directa hace poco. Ese tema de la C-40 es la segundo reggaetón que oigo. El primero fue dedicado a la C-40. ¿Cómo se llama este otro cantante? El Marichal. Marichal tiene un tema de la C-40 y ahora que ya está pegando ya, que lo sacó ayer, de Cachi. Yo no sabía que el Cachi era reggaetonero. ¿El Cachi es reggaetonero? Sí, él canta, él le mete el rap y eso. No sabía sé si será reggaetonero, pero rapero parece que sí. Rapea bien, y la música está bonita. Sí. La canción es, ya tú sabes, un poco más coloquial así. No es muy profunda ni nada, ¿sabes? Porque le llega a la gente muy sencilla. No, está en un lenguaje bueno y aparte de eso, la estaba oyendo ahí la primera vez que lo oí, porque uno oye la canción una primera vez y no tiene idea no se le queda bien el contenido, la letra está buenísima, está hecha así en ese lenguaje popular cubano y tiene un profundo contenido y de paso está relacionado con esto que estábamos hablando, estábamos conversando el Urbano y yo y estábamos hablando de
del socialismo, del hambre de Cuba y de un poco la decepción que le da a unas personas, a uno ver personas que creen que todos sus problemas que tienen en Cuba y esta separación familiar, este deseo de ver a los amigos, de compartir con ellos, este deseo de el castrismo abusa de eso. Entonces estamos hablando de un tema del hambre, que hay personas que creen que el hambre tumba dictadura, y nosotros analizábamos, por ejemplo, la dictadura de Pinochet en Chile, no había hambre. Analizábamos la dictadura de Libia, uno de los países de mayor productor de petróleo, que estaba en su mejor momento económico cuando se cayó el Gaddafi, con unas reservas de oro, de dinero en bancos internacionales. Así que el dictador, las dictaduras no se caen por el hambre, porque cuando usted tiene mucha hambre y vive el día pendiente de buscar productos, y entonces las dictaduras se caen porque un pueblo empieza a tomar conciencia, empieza a encontrar una causa de lucha, empieza a tener una esperanza en algo que es mejor. Y a eso también pasa a los niveles de que están en el gobierno, porque muchas personas de Libia traicionaron al Gaddafi, personas que vivían bien, traicionaron al Gaddafi y se cayó la dictadura de Libia. Y a partir de ahí vino la ayuda internacional, es decir, la ayuda militar internacional no viene, generalmente no viene espontánea, tiene que haber un proceso interno de conciencia nacional de hacia dónde va el cambio. Y entonces el urbano me ponía el ejemplo el urbano que vive en Alemania me ponía el ejemplo de la dictadura socialista que había en Alemania occidental y la oriental, y la dictadura socialista que había en la RFA, es decir, la RDA y la RFA, y en Alemania democrática, como se decía, la República Democrática Alemana, que democrática tenía poco, no había hambre como hay en Cuba hoy, no había esa miseria. Y me ponía un ejemplo de los carros, y llegamos a la conclusión de que en Cuba realmente el hambre que hay es artificial. El gobierno que en Cuba no es un país agrícola, no es necesario que haya hambre. Que bueno, que sí, porque los productos industriales que produce el socialismo en toda la gama de tiempo que estuvo, por ejemplo, la URSS, que alcanzó un alto desarrollo en lo que era la industria. Es decir, estoy hablando comparándolo con los otros países socialistas. Nunca los productos soviéticos pudieron competir con los productos capitalistas. No era lo mismo un tenis cañero de aquello, que le decían los tenis cañeros, a un tenis producido por la Nike, por la Adidas, o un tenis normal, ¿no? Así que la calidad de los productos industriales, sí, por el producto de la competencia, se ve la diferencia. Pero un boniato es un boniato, para eso se necesita tierra y un campesino que lo produzca. ¿Por qué en Cuba no se produce esa comida? Porque el mismo gobierno no le conviene, él mismo pone los obstáculos, pone las trabas, pone en los intermediarios estatales que son ineficientes. El productor cubano agrícola, el campesino, no puede producir libremente y vender a quien quiera, y el dinero de su beneficio laboral, de su sudor, reinvertirlo para otro ciclo productivo. En septiembre vienen los frijoles, no sé, antes de eso viene el arroz porque es la primavera, que hay agua. Eso no es necesario que en Cuba haya ese extremismo de hambre, que todos los días las personas tengan que estar una hora en la bodega esperando el pan. Eso es absurdo, y que a veces tengan que estar 24 horas para comerse un pedazo de pollo, o que llegue al mercado y los plátanos están manchados de negro, esa falta de calidad. Y nos damos cuenta que realmente si en Cuba hay una explosión social en Matanza, pues sencillamente le ponen la corriente, le arreglan las tuberías de agua y le dan un poco de comida hasta que se calme. Lo están usando urbano, estoy hablando yo solo. Sí, no, la teoría mía es que
A ver, el socialismo no es para nadie un secreto que tiene un grave problema de funcionalidad con la empresa estatal, por lo menos a escala industrial y tanto en la agricultura también, pero por lo menos vamos a empezar a analizar por lo industrial. Ya te dije que el ejemplo aquí en Alemania, aquí el carro más famoso, mientras Alemania capitalista producía 4 o 5 tipos de carros y la oferta era grandísima, en la otra Alemania lo que se vendía era un solo tipo de carro, se llamaba el Trabi. Y las colas para comprarlo eran grandísimas. Tú pedías uno y te llegaba a los 7, a los 8, hasta los 10 años, era que te llegaba el carro para tú tener el Trabi. Entonces, eso no funciona. Pero ¿qué es lo que pasa? El socialismo, por muy malo que sea, y más vamos a aplicarlo al caso de Cuba, porque lo que a nosotros nos interesa es Cuba, el foco, porque el mundo, nosotros no tenemos que estarnos disociando, hablando de otros países, eso. Vamos a analizar el caso de Cuba. Nada más son 11 millones de personas. Cualquier ciudad en México, hay ciudades en México que tienen 14 millones de personas y hasta más. Cuba nada más tiene 11 millones de cabezas. Darle alimentos a esa gente no es un problema, realmente, por muy malo que sea el socialismo, darle alimento a 11 millones de personas no es difícil. O sea, desde mi punto de vista, como lo veo, por muy malo que sea el socialismo, por lo que sea, porque están los campesinos, tienen su siembrita, sus cosas, y con eso sobreviven. Es verdad que el día a día no tienen la cantidad de productos que tenemos en el capitalismo, que es lo que nosotros queremos, que haya variedad de productos y que la gente no piense en qué va a comer mañana o pasado. Pero sí es una realidad que producir comida para 11 millones de personas no es un gran reto. Yo pienso que si ellos no la producen es porque no quieren dársela y porque lo tienen como método de control, como tú estabas explicando. Por otro lado, se ha explicado mucho lo del negocio de los pollos y eso, que eso es lo que le da al final es ganancia a la propia régimen y a los mandamás de ahí, ¿no? Que tienen sus propias tiendas, compran pollo a un precio afuera y se lo venden al pueblo incluso más caro, que la mayoría de la gente que compra esos pollos y los compran por detrás es con divisas que entran del país, por remesa, por aquí y por allá. Y entonces, a fin de cuentas, si no hay mucha comida en Cuba es porque el propio régimen no quiere. Porque alimentar 11 millones de personas, señores, vamos a estar aquí, no en la cola del pan. Alimentar 11 millones de personas no es una tarea imposible, ni es una odisea, ni nada. Nada más son 11 millones de personas. Y ellos tienen poder de Estado. Y más con el control que le ha metido el cubano, que comen, mira, qué sé yo, arroz, comen esto, lo otro, son cosas básicas que ahora la mayoría de conseguir en el mercado. La mayoría de los estados agrícolas de aquí de Estados Unidos ya empezó a caer nieve, ya se acabó la cosecha. Hasta el año que viene, hasta la primavera, no pueden empezar a preparar las tierras y a todo eso. Y es una sola cosecha prácticamente al año. Y exportan comida. Es decir, que no, las tierras no son Dios nos dio las tierras y las tierras no son tan miserables como para que las personas no puedan alimentarse. Tú me ponías el ejemplo de la antigüedad, cómo las tribus, los regímenes esclavistas, con técnicas arcaicas, sembrando con una coa, un granito, y por ejemplo el régimen de Egipto producía trigo y se convirtió con esa producción en un régimen esclavista enorme y con técnicas obsoletas de producción de alimentos sin las variedades de semillas, sino productivas las semillas que son ahora, porque ahora usted se come un melón, pero si usted ve el melón original no era comestible, no tenía ese tamaño, no tenía ese color, no tenía, era prácticamente semilla. Entonces usted todas estas mejoras agrícolas, Cuba está peor que la comunidad primitiva, porque esas personas comían en la comunidad primitiva, crecían, la población crecía. En Cuba no, en Cuba la población disminuye, se envejece. Y entonces cuando usted ve esto, usted dice, bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es el siguiente, que el hambre es un método de control de la población. Entonces puede venir Biden, puede venir quien quiera, el hambre no se va a acabar en Cuba, porque sencillamente ellos van a buscar de poner los obstáculos que sean para que haya hambre, porque el hambre es un método de control. Usted lo ve ahora, muchos cubanos en Cuba están contentos, ¿no? Pero bueno, usted debería estar contento si usted hubiera alcanzado la libertad, porque lo que va a suceder es que usted va a tener un poquito más de dinero, pero la matazón por comprar cosas va a seguir. El ejemplo que ponía el Urbano de México, mire,
Aquí yo conozco muchos mexicanos, ellos trabajan, viven aquí, tienen toda su familia, llevan años y años aquí. La mayoría, ya muchos son de generaciones nacidas aquí. Y ellos se van para México un mes en carro, porque te puedes ir para México, donde tú vivas, te vas con el carro, más que generalmente van guaguitas de esas. Y cuando están allá, yo le digo, chicos, en el mercado, qué sé yo, le digo, chicos, ponme ahí las tiendas de México y ver qué es lo que hay ahí para ver la diferencia, qué sé yo. Señores, no hay diferencia a ninguna entre México y Estados Unidos. Incluso los productos de México que hay aquí, las mismas marcas, a veces son mejores en México. Yo ponía el ejemplo de la Coca-Cola mexicana, es mejor que la Coca-Cola que se vende aquí. Viene en botella, así como las que había en Cuba antes del 59, así. Y yo voy a muchos mercados y están algunos restaurantes y me dicen, ¿quieres la Coca-Cola mexicana o la eso? Y cuando ves el precio, la Coca-Cola mexicana es un poquito más cara porque el sabor y todo es mejor que la americana. ¿Y por qué el gobierno cubano no deja a los cubanos comprar, hacer negocio con México? Comprar, vamos a suponer, no se los puede comprar a Estados Unidos, que eso es mentira. Pero ese es el discurso oficial. Déjaselos comprar a México, que es igualito, México es igualito a Estados Unidos y es un amigo de los Castro. Señores, porque el control de masa en Cuba se llama pasar hambre. A veces tienes el dinero y no consigues las cosas. Con el dinero no consigues las cosas. Te mandan el dinero de aquí y no consigues, ni las vas a conseguir. Venga Biden, venga, que puede ser que mejore un poquito la cosa, pero lo que tú tienes que mejorar es la libertad. El cubano tiene que entender, y a veces hay muchas personas decepcionadas en las redes cuando ven a los cubanos contentos. Es como el esquema que está en la cárcel, la persona está en la cárcel, están los barrotes de la cárcel y está la llave para abrir la cárcel y hay un pedazo de pan y el que está preso tiene un palito, un bastón, y en vez de acercar la llave para abrir la reja, acerca el pedazo de pan. Entonces eso es lo que y los Castro se dan cuenta y dice, bueno, ¿cómo puedo controlar a estas personas? Pues muy sencillo, las puedo controlar con hambre. Entonces, no se crean que porque si gana por fin Biden, que eso es otro tema, si gana Biden en Cuba va a mejorar algo. No, porque lo que te va a mejorar a ti es la libertad. Lo que va a mejorar es tu familia y la libertad. Y lo otro, ustedes saben que los demócratas, la izquierda, cuando llega al poder, no se preocupa en crear trabajo. Ellos lo que se preocupan es en quitarle dinero a los que tienen dinero para repartírselo al pobre. Y entonces cuando el que tiene dinero se da cuenta que le están quitando el dinero, ¿qué es lo que hace? Imagínense, vamos a suponer, póngase en el lugar de un rico. Usted tiene 50 millones de dólares y empiezan a subirte los impuestos. Tú dices, bueno, voy a coger 49 millones de dólares y los voy a comprar en bonos del tesoro, los voy a comprar en oro, los voy a guardar el oro y voy a coger $1 millón para vivir 4 años esperando que se vaya este cabrón que está en el poder. Entonces, esa persona que tenía dinero invertido creando trabajo no ha perdido el dinero. Lo que van a disminuir es el trabajo. Porque si él está en una compañía produciendo, le van a subir los impuestos y dice, bueno, tengo 49 millones de dólares guardados ahí, porque ahora el oro sube. Y cuando venga una buena situación, los vuelvo a invertir. Mientras esté esta situación, entonces usted dice, bueno, ahora se va a mejorar la cosa en Cuba. Sí, se mejora la cosa en Cuba, pero va a seguir la misma cosa porque usted no va a tener el trabajo para ganarse, para mandarle a las personas en Cuba. Entonces, en el fondo, de forma neta, no mejoras nada. Porque si no, si tú no tienes trabajo aquí para que te sobre pagar la renta, pagar los seguros del carro, pagar la comida, pagar tu nivel de vida aquí y todas las deudas que tú tienes, el dinero que tú le vas a poder mandar, si tú no tienes trabajo, si en tu casa son tres personas trabajando y se quedan 2 trabajando y tienen niños, por ejemplo, entonces no vas a poderle mandar a tu familia, es decir, el bienestar no empieza porque te regalen cosas, empieza porque el político diga, quiero cobrar más impuestos y para cobrar más impuestos tengo que crear más trabajo. La izquierda no dice eso. La izquierda dice, voy a subir los impuestos, pero el plan que te pone para crear trabajo es ficticio, es romántico, es un paraíso y la realidad es más cruda porque para crear trabajo hay que saber crear trabajo. Y entonces estamos viendo que el hambre
en Cuba no va a disminuir, porque es el mismo sistema, es la misma familia Castro la que se da cuenta. La misma familia Castro es la que se da cuenta de que el hambre es un control de masa. Se tiran las personas para la calle y ¿qué va a hacer? Le pone la electricidad, le pone el agua, le llevan pollos a la bodega, le venden productos liberados, te pasan un suero de alegría y el pueblo sale a la calle a conversar y dice, oh, ahora sí está bueno esto, no sé qué cosa, pero por allá, por otro barrio donde no pasó, va a seguir el hambre. Entonces, el hambre no es un método. El hambre en Cuba es artificial. El socialismo es ineficiente respecto al capitalismo. Pero, como dice Urbano, darle comida a 11 millones de personas, eso se lo daban en la comunidad primitiva, en los regímenes esclavistas, cuando no existía una semilla de maíz, cuando no existía unos productos que tenían alto rendimiento, cuando no se conocían las técnicas de agrícolas que se conocen hoy. Y se satisfacía un régimen enorme, esclavista, como vamos a ver, el Imperio Romano, el Imperio Chino, venían hambrunas, perfecto, venían hambrunas, pero esas hambrunas eran circunstanciales. En Cuba hay una hambruna de 61 años. Eso no puede ser que un país agrícola tenga una hambruna de 61 años. Eso es un método de control de masa. Y encima de todo eso, Mondejar, también hay que ver, porque esto hay que ponerlo sobre la mesa. Aquí vino un coronavirus ¿qué tiempo lleva Cuba paralizado por coronavirus? Perfecto, buen punto. Cuba lleva paralizado por coronavirus, así que recojan y váyanse. Eso de que el hambre, Cuba ya no va a haber esa hambre que ustedes quieren que haya para que el pueblo salga a la calle. ¿Por qué? Porque no es posible. El pueblo, eso se llama adaptación. La gente, incluso a lo más malo del mundo, la gente se adapta, señores, y la gente busca la vía para no morirse. Los indios, en una época donde no había civismo de ningún tipo, la comunidad primitiva, los indios se iban sus huertos y sembraban sus cosas para sobrevivir y repartían. Y ahí fue cuando comenzaron los primeros intercambios de mercancía, que es cuando la mercancía toma surge el término de mercancía. Al tú intercambiar las cosas, ya eso toma el nombre, se denomina mercancía, lo que tú puedes intercambiar, ¿entiendes? Ya sea por la mercancía especial que es el dinero o por otra mercancía. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En Cuba ha habido una especie de adaptación. Hay gente que siembra sus cosas, sus boniatos, su esto, el otro, por eso es que hay faltantes, porque es que no hay una economía sólida del mercado o el respeto a la propiedad privada, el que tú puedas vender al por mayor y que la oferta y demanda sea quien rija el mercado. Y es a veces tú tienes una gran siembra y ahí donde mete el Estado de las manos, en la economía socialista, y tú tienes que hacer un contrato con fruta selecta, con patatín, patatán, y venderlo al precio que el Estado le sale de abajo. Entonces, el problema en Cuba ha habido un coronavirus, el turismo se cayó, se cayeron muchísimas cosas de la economía, se han paralizado y, señores, nadie ha salido para la calle. Y esta fue la oportunidad perfecta para eso. Y con un Donald Trump ahí que ayudó, porque paralizó 1000 cosas. Y si no lo sacaron ahora con el hambre, ¿para cuándo? ¿Para cuándo lo van a sacar con el hambre? Porque yo me acuerdo bien que en los años 90 había muchísima más hambre que ahora. Cuando se cayó el campo socialista, fue peor. Ese cuento de que en Cuba, sí, en Cuba no tiene lo que tenemos aquí, como ya dije hace rato, pero lo que se tiene en cualquier país desarrollado. Pero, señores, comida hay, porque yo he visto gente en Cuba, hay negocios privados, negocios de timbiriches y cosas que tienen pizza, que tienen sándwich con jamón y queso, tienen un precio que realmente para el cubano de a pie es un poco carísimo, ¿no? Porque imagínate un sándwich de jamón y queso grandón así, vale 30 pesos, pero tú te pones a ver, eso es el sueldo de 3 días de un obrero, qué sé yo. Y entonces, yo por la vía del hambre, señores, a ver que a mí alguien viene y me dice, no, que el hambre lo va a sacar a la calle, el hambre va a tumbar. No, tumben ese discurso que en Cuba hay hambre, pero el cubano está acostumbrado a pasar hambre. Y cuando un día, y cuando hay el estallido, que ya ahorita tú lo dijiste, cuando venga el estallido por hambre, el Estado cubano tiene el suficientemente poder y los recursos para suplir lo que realmente esa gente necesita y calmarlo, porque los tratan como animales, ¿entiendes? Realmente son eso. La persona una jaula con el experimento, con una jaula de pollo o de paloma,
y vean como los pollos, ustedes tienen hambre, los pollos no te van para arriba a matarte a ti cuando tú traes la comida. Los pollos cuando tienen hambre van a comer la comida que tú le traes, ¿entiendes? Ellos no te van para arriba a ti a caerte a picotazos, ni nada de eso, ni los gallos finos, ni nada de eso. Ellos van a comer la comida que tú le tiras. Tú tienes el control sobre esa gente y así mismo funciona Cuba. Están totalmente controlados. El que apuesta a la barriga para tumbar una dictadura, el cubano que apueste, el político, el líder que apuesta a la comida, no entiende ni la historia de Cuba. Cuando los mambises, habían 40,000 mambises en la lucha, vamos a suponer que hubieran 20,000 sobre las armas y 20,000 proveyéndole comida, y hizo lo mismo que en el Escambray. Weyler, el general Weyler hizo lo mismo, los llevó para la ciudad para quitarle la comida a los mambises y los puso en la periferia y hubo hambruna y se murieron. Ahí se murieron en la ciudad. Entonces, apostar por el hambre a la barriga, no, aquí hay que apostar por la cabeza. Nosotros, los constitucionalistas, el movimiento constitucionalista C40 apuesta a la cabeza del cubano con razonamientos lógicos, llevándole una causa que es la causa común de todos. Nosotros no apostamos a la barriga. Al que apuesta a la barriga desconoce la historia de los pueblos, desconoce la historia de Cuba. Por ejemplo, ahora mismo, Otaola con su parón, Donald Trump con su super parón y el coronavirus con su super parón. Los Castro están ahí. Tienen ahí retenidos millones y millones en divisas, en dólares. Y usted no los ve apurados porque la Western Union, porque si ellos quieren resolver eso en un minuto, porque de todas formas que el dinero no vaya a los militares, vaya al pueblo. Y vamos a suponer que $1, usted le manda $1 a su mamá. Su mamá le compra el plátano al que pasó. El del plátano va al campo y le compra el racimo de plátano al agricultor. El agricultor compra abono por la izquierda para abonar la mano de plátano. La mujer del agricultor cogió ese $1 y fue al mercado, coge ese $1 y va a la tienda del gobierno. ¿Y qué hace? Cuando va a la tienda del gobierno, ya el $1 pasó a mano del gobierno. Sí, por mucha vuelta que dé $1, si ellos liberan todos esos dólares de la Western Union, por muchas vueltas que dé, no va a ir directo a ellos, va a ir al Estado porque hay un monopolio estatal. Entonces, ellos no están apurados en eso porque ellos tienen muchas reservas. Si hay una explosión social por hambre, pues sencillamente le llevan comida. En la oportunidad de nosotros mayor la perdimos en los 90 por culpa de la oposición rosa, de esa lucha pacífica, desorganizada, que no son líderes, porque si fueran líderes del pueblo en los 90, actualmente los Castro tienen a Canadá, que Donald Trump puede tomar muchas medidas, Otaola puede tomar muchas medidas, pero Canadá no las está tomando, no las está tomando Europa. Por eso yo siempre exhorto a que la guerra tiene que ser contra las oficinas de turismo, no contra la embajada de los Castro. La guerra no puede ser política a los que están en Canadá, a los que están en Europa, no puede ser una guerra política, tiene que ser una guerra económica, porque si Estados Unidos está haciendo una guerra económica y Canadá no la está haciendo y no la está haciendo Europa, a los Castro no le importa porque van a estar mejor que el periodo especial. En el periodo especial ellos no tenían comercio con México, ellos no tenían comercio con Europa, ellos no tenían comercio con Canadá, ellos no recibían turistas mexicanos, ellos no recibían turistas canadienses, que es el principal proveedor, Europa, que es el principal proveedor, ellos no tenían a Meliá, a Iberostar, a la Cherry, a esas grandes transnacionales hoteleras, no las tenían. Y sobrevivieron porque no había una oposición. La oposición estaba pensando que el hambre te va a organizar, el hambre te va a organizar y derrotar a los Castro. No, lo que te va a organizar es el cerebro, no la barriga. En Cuba se ha caracterizado, Cuba, Puerto Rico, se han caracterizado, y muchos países hispanos, por ser pancistas. Los pancistas piensan con la panza y no con la cabeza. Y entonces el pancista no crea naciones. Mira, gracias a unos poquitos patriotas, hoy nosotros no somos una nación como Puerto Rico, que ni es país ni está anexado a Estados Unidos. Sí, nosotros fuéramos una nación que ni es país ni está anexado a Estados Unidos. Gracias a esos patriotas, cuando los Estados Unidos llegaron ahí a apoderarse de Cuba, ¿qué sucedió? Que había una guerra civil. Incluso ellos le limitan.
debilitan a los mambises. Si Estados Unidos no tenía que invadir Cuba, Estados Unidos lo que tenía que permitir era el trasiego de armas, de productos a los mambises. Pero ¿qué hace? Hace lo contrario. Empieza a hacer incautaciones de todo lo que va hacia Cuba para debilitar a los patriotas. Lo mismo que hizo Obama, lo mismo que hizo Trump. Le quitan la ayuda a la oposición interna, entonces se la das a personas oportunistas como Rosa María Payá, como Cuba Decide, como a Ferrer, que es una persona que está subvencionada por los demócratas. La Fundación Cubano-Americana es demócrata. Enseguida corrió, se le mojó el trasero a Ferrer para darle apoyo a Biden. Esa gente están de fiestas están ahora, porque esos son los que le dan los gran a estas personas y se los quita a los que están dentro. La oposición interna no está tan débil, porque no sean patriotas, están débil porque no tienen ayuda. Porque ¿qué quieren los americanos? Hacer lo mismo que los mambises, ir allí a encontrar una oposición dividida, flojita, y sentarse en la mesa como hizo Obama y le dice, esto es un clavo caliente. Lo que le tiró Obama es un clavo caliente, le dice, tienes que agarrarte de este o te quedas fuera del potaje. Y ahí estaba Rodiles, Ferrer, el Coco, agarrándose del clavo caliente que le están dando. Pero antes de eso hay una política de debilitamiento, de dependencia. Eso es malo, dependemos. Pensamos con la barriga y dependemos. Los políticos cubanos, los líderes cubanos piensan con la barriga, dependen de los americanos, de los gringos, y los gringos no son buenos. No, ellos no van a ir ahí para ayudarte a tu interés, ellos van a ir para ayudar al interés de las compañías americanas. Detrás de todas estas personas está el globalismo. El globalismo no es la globalización. La globalización es cuando yo comercio contigo, tú comercias conmigo y nos beneficiamos los dos. El globalismo es las transnacionales no tienen frontera. Si me va mal en Cuba, muevo mi capital para Andorra en España y de ahí lo muevo, lo invierto en Dominicana y el capital se mueve y los pueblos se quedan embarcados. Por eso es que Donald Trump, y estoy hablando en la política exterior de Donald Trump, a mí no me gustaba completamente, es muy preferible a la de que viene ahora, porque la que viene ahora es un palo con una zanahoria. ¿Tienes hambre? Te doy un poquito. ¿Mordiste? Te la quito. Pero eso no nos va a llevar a la libertad. Lo que necesitamos nosotros es la libertad de Cuba. Y el obstáculo son los globalistas. Porque los globalistas, por ejemplo, miren qué sencillo. Vamos a suponer que usted le dice a los países del área y a Estados Unidos, Cuba va a ser libre. A Colombia no le conviene que Cuba sea libre porque viene un competidor, vendedor de café. Los productores cubanos van a producir libremente café. La calidad del café cubano va a ser, la producción y la calidad le va a hacer competencia a Colombia. Pero no nos vamos para Colombia, vámonos para la música. Imagínense que el Cachi coge un poco de dinero y ponga un estudio de música, de grabación en Cuba. ¿Quiénes se perjudican? Se perjudican los boricuas, se perjudican los mexicanos, se perjudica Emilio Estefani. ¿Y a quién apoya Emilio Estefani? La familia Estefani. A los demócratas. Entonces, señores, no sueñen más que alguien nos va a ayudar. Nos van a ayudar cuando nosotros empecemos a ayudarnos nosotros mismos. ¿Por qué te dicen la votación en la ONU? Oye, es increíble que tal país votó por los Castro, es increíble, un país democrático, qué sé yo. El asunto es que si Cuba se hace libre, Cuba le va a volver a ocupar los mercados que tenía a Brasil. A Brasil no le conviene que Cuba sea libre porque la calidad del azúcar de Cuba, la venta de azúcar de Cuba va a perjudicar a Brasil. A Argentina no le conviene porque cuando en Cuba se empieza a producir soya, a Uruguay, ¿qué carne va a comprar Cuba si no la necesita? Cuando en Cuba se empieza a producir pescado, ¿dónde va a ir a comprarlo Cuba? No lo necesita. Los agricultores de Cuba pueden producir el pescado como se produce aquí, con pienso, con comida. Entonces, hay que ver por qué. ¿Qué es esta fuerza oscura? Esa fuerza oscura que financia proyectos como el de Cuba Decide, un plebiscito vinculante. Eso es un bochorno que usted quiera conversar con alguien que usted por otro lado dice que mató a su padre. ¿Cómo usted se va a sentar a conversar con alguien que mató a su padre?
Eso no le cabe en la cabeza a nadie. Entonces usted está viendo que estas personas no tienen moral, no tienen principios, no tienen familia, son unos viejos y no tienen hijos, no tienen familia. Sí, un desastre familiar. Imagínense si usted le pone a estas personas las arcas de Cuba en sus manos. A unos corruptos ponerle las arcas de un país, el Estado, en manos de estos corruptos. El cubano tiene que a entender todo esto, porque de aquí va a depender que cuando los Castro, el tiempo histórico a los Castro se le acabó, y a la oposición rosa el tiempo histórico se les está acabando también. Ya ellos no tienen tiempo histórico. Eso significa que el pueblo, tú puedes hacer lo que tú quieras, el pueblo no te va a seguir porque tu tiempo histórico se acabó. Tienes que vivir metido en la trinchera. Cuando salgas al campo abierto a discutir tus ideas son tan infantiles, tus ideas son tan demagogas, que cuando te enfrentes a nosotros, los constitucionalistas, te vamos a desarmar. Ya ahora usted lo está viendo. Ya usted lo está viendo. Usted ve a los youtubers, cotorras, eso. Usted ve a todos estos partiduchos, que estas personas prefieren bloquear en su network, prefieren bloquear a nosotros que a un castrista, porque el discurso del castrista es débil para ellos. Y necesitamos una derecha anticastrista, que no existe derecha anticastrista, y una izquierda anticastrista. El castrismo acabó con la izquierda. En Latinoamérica había una izquierda nacionalista, con amor a su pueblo. En Cuba había una izquierda con amor a su pueblo. La Constitución del 40, la izquierda, incluso los socialistas, eran nacionalistas. Esas personas eran nacionalistas, tenían amor a su país. Ahora en Cuba, ni la derecha ni la izquierda, el daño moral y psicológico es tan grande que usted ve a la izquierda defendiendo a los Castro. Usted ve esta pequeña izquierda, a Lery Concepción, a Luis Barrieta, toda esta gente, defendiendo las políticas de los Castro. Así que es una izquierda que está adoctrinada por el castrismo. Usted ve personas de izquierda en Latinoamérica defendiendo el castrismo. No importa que usted sea de izquierda o de derecha, pero usted por lo menos tiene que tener un amor a su país. No, ellos tienen amor a los Castro. Entonces el castrismo está ahí para acabar con la izquierda, y necesitamos, para tumbar a los Castro, una izquierda pero anticastrista. Necesitamos una derecha anticastrista. Por aquí hay una pila de babosos diciendo que son de derecha. Si ustedes son de derecha, de boca para afuera. Ustedes ninguno es de derecha. La derecha usa la violencia contra el comunismo, como dicen ustedes. ¿Dónde están esta gente de derecha? Cuando ya existen los métodos para hacer acciones clandestinas. ¿Dónde están esta gente haciendo acciones clandestinas? Yo miro a la derecha mía, que por ahí ellos ahora dicen que yo soy socialista. Bueno, y si yo soy socialista y los miro a ustedes están más a la izquierda que yo. Si yo soy comunista, ustedes son recomunistas, porque ustedes bla, bla, bla en las redes, pero el dinero se lo gastan en mierda. Ninguno coge, porque aquí todo el mundo tiene conocidos. Aquí toda esta derecha tiene gente conocida en Cuba. Si usted fuera de derecha, usted es un demagogo, usted no es de derecha nada. Si usted fuera de derecha, usted tuviera un amigo en Cuba, aunque sea poniéndole un cartelito a un chivato. Porque aquí hay que empezar de abajo, de la base. El chivato es el sostén de los gordos panzones de la familia Castro que está arriba. Si no eliminamos el chivato del barrio, vamos a seguir en las mismas. El proyecto San Isidro, todo, mucha baba, pero el chivato lo tiene en el barrio. ¿Cómo es que la patrulla viene? En el momento que tiene que venir, el chivato está ahí. Y el que esté en un barrio, señores, pónganse ustedes a pensar en su barrio. Toda esta gente que dicen que son de derecha, ellos saben quiénes son los chivatos de su barrio. Ah, no, mucha baba, mucho gasto, proyectos, eventos, pachanga fuera de Cuba. No, todo nuestro dinero para Cuba que sufre. No vamos a derrotar por control remoto la dictadura. Macanosa no pudo derrotar la dictadura por control remoto. Macanosa reunía 100.000 personas físicas, de carne y hueso, porque lo que reúne Otaola son televidentes. A lo mejor yo estoy allí y no apoyo a Otaola. A lo mejor allí hay 100.000 ciberclarias y no apoyo a Otaola. Y dice, Otaola tiene 100.000 seguidores. Seguidores son televidentes. Macanosa reunía 100.000 personas físicas. Y en la lección de Macanosa es que por control remoto no se tumba una dictadura. Y el cubano tiene que aprender de su historia. Y damos una directa que si los milenarios no sé cosas. El problema de los milenarios es que el globalismo se metió en las escuelas y el globalismo
le borró su historia, su pasado. Y cuando usted no tiene historia y pasado, usted no ama a su país. Usted ama el brete, usted ama el jolgorio cuando llega, pero usted no tiene conciencia de país. Y nuestra nación está amenazada en vía de desaparición, porque Cuba está siendo secuestrada por los globalistas. La globalización es buena. Es el tratado que hizo Donald Trump ahora con México y con Canadá. Ven acá, ¿por qué tú vas a hacer un tratado conmigo y yo voy a firmarlo y tú vas a salir más beneficiado que yo? ¿Entiendes? Todas estas compañías transnacionales manipularon al ciudadano americano. Señores, si usted compara todas las encuestas, vamos a suponer que Donald Trump perdió. Vamos a suponer que perdió. Ya. Pero vamos a ver las encuestas. CNN, en Miami Herald, Univision, Facebook, no sé qué cosa. Todas esas transnacionales de la comunicación, las encuestas que daban no se corresponden ni remotamente con los resultados electorales a base de lo que pasó, que todavía eso está en disputa. Y también le quiero hablar cómo se hace eso. No hay quien revise voto por voto. Ahora la suerte, si te acompaña y abres una muestra, una maleta, vamos a suponer que tengas 50,000 boletas, y en esas 50,000 boletas tú encuentras 500 que son fraude, vas al fiscal y le dices, mira, en una maleta de 50,000 hay 500 que son fraudulentas. Aquí está la prueba. Quiere decir que sumando todas las otras maletas, porque no las puedo abrir todas, porque tendría que gastar el mismo dinero que se gasta en la elección y eso es imposible. Sumando que en todas las otras haya alrededor de 300 a 600, Donald Trump ganó la elección. Yo pido que se cuenten todo así, pero si no tienes suerte y abres una maleta donde no hay fraude, no vas a poder reclamar eso. ¿Entienden la complejidad de lo que se está viviendo? Los cubanos estamos viviendo en personas que en Cuba, ¿quiénes invierten? Los cubanos, no, invierten en transnacionales. Meliá es una transnacional. Iberoestar es una transnacional. La Pernod esa de Francia que vende whisky, Habana Club, no sé, es una transnacional. ¿Qué es lo que quieren ellos? Mano de obra barata. ¿Qué es lo que usted quiere? Que ahora vaya para Cuba una transnacional americana. Esa transnacional americana va a producir allí un teléfono. Le va a dar $1 cubano. Y el teléfono lo va a vender aquí en $900. ¿Qué usted prefiere? ¿Que exploten a su familia, a sus amigos? Mejore un poquito, sí. Que exploten a su familia, a sus amigos y sus vecinos. O que Cuba sea libre y todo el mundo pueda hacer negocio. Usted vive en Estados Unidos y ya no va a ser una mula. Puede ir a Cuba y conseguir $10,000 y montarse un pequeño negocio, porque Cuba va a ser virgen, se va a... Entonces, si aplicamos la Constitución del 40, usted va a tener la oportunidad de entrar a un mercado nuevo, a invertir con privilegio, porque usted es cubano. Entonces, todas estas reflexiones... Antes de tocar ese punto que tú ibas a abordar y ahora, que es lo que realmente debemos hablar, ¿no? Lo que va a ocurrir en Cuba cuando ya empecemos a aplicar la Constitución del 40. Que vamos a explicar que, o sea, la potencia de la Constitución del 40 y la diferencia entre aplicar la Constitución del 40 y aplicar un capitalismo bananero como todo el que hay en toda Latinoamérica. Mira, volviendo un poquito atrás también sobre los proyectos estos que están siendo financiados con Gran federales y eso, tú sabes, ¿no? Las cosas de siempre, que van a mencionar nombres. No, yo los menciono porque eso... No, está bien que lo menciones, no, porque hay que hablar con nombre y apellido. Mira, esto aquí es la muestra. Tú sabes cómo este chamaco, esta es la viva estampa de una gran mayoría de la juventud cubana. Ese chamaco, él mismo lo dice, no lo digo yo, él mismo lo dice, el chamaco no es un letrado, a pesar de que es muy inteligente. Él no, hasta donde yo sé, él no ha estudiado, no creo que sea graduado de la universidad, porque creo que él lo dijo, él lo dice en su directa, él es muy conocido, Cachi, hace directa, y es un muchacho de la calle, un chamaco sencillo, ¿no? No es un universitario, qué sé yo, un intelectual, un académico, eso sí está claro. Y el chamaco, ¿por qué el chamaco acoge la causa, entiende y le dedica una canción a la Constitución del 40 y pone el símbolo de la C40,
que es el movimiento. Este símbolo aquí no es solamente significa la Constitución, esto significa todo la justicia histórica, el peso histórico que tiene esta Constitución en la historia de Cuba y el sentimiento que hay, la conexión que hay entre el cubano, la historia y la Constitución. Entonces, vemos que es una causa que se vincula automáticamente al factor de lucha, de enfrentamiento a la dictadura. Y si este muchacho lo entendió, esto es una prueba, como una prueba en un laboratorio, que si aquí funcionó, funciona para todos los demás. No es que él sea especial. Si aquí funcionó, funciona para todos los demás. Y estamos demostrando que es posible. Un muchacho que no es un académico, entiende la lucha por la Constitución, la defiende y además lucha por ella y hace activismo. El día que logremos esto, que esto es un proyecto que nosotros, que quede claro, a nosotros nunca se nos ha financiado, se nos ha dado un poquito de dinero en los últimos meses no, creo que en el último mes fue que se dio un poquito, pero muy de donaciones privadas, gente que normal, ninguna suma relevante para hacer algunas cosas que no debemos, que realmente no es financiamiento de clandestinaje ni nada, son otras cosas que no debemos que decir para qué se ha usado el dinero, eso es muy importante. Pero que si nosotros tuviéramos el financiamiento millonario de esos cientos de miles de dólares que poseen otras organizaciones, si nosotros sin dinero hemos logrado todo esto, llevar la idea que la gente, porque eso es lo más importante, una idea no tiene que funcionar por dinero, pero el dinero hace falta, eso no es un secreto para nadie. La idea que yo planteo es, esto es una causa que mueve al pueblo. El hambre que se necesita es esta, mira, este es el hambre, C40, que el pueblo tenga hambre de C40, ese día el pueblo defendiendo su constitución es el final de la dictadura, como quiera que lo tire, haciendo clandestinaje, defendiendo las universidades, defendiéndolo donde sea, creando lo que se llama la masa crítica. El día que veamos en Cuba que no quede una pared, así como esta que está aquí, una pared blanca, que no diga C40, el día que veamos todas las paredes en Cuba C40, en una tapia C40, en los baños públicos C40, aquí C40, allá C40, el día que tengamos eso en Cuba, ya tenemos la masa crítica. Y la propia gente va a venir a querer enterarse, a querer saber qué pasó con la Constitución, la historia de la Constitución, que fue la promesa que se hizo por todos los movimientos revolucionarios que hubieron ante el triunfo de la revolución, que fueron traicionados, toda la gente que derramó sangre. Es esto, es la C40. Y aparte es una de las mejores constituciones del mundo, para mí la mejor del mundo, porque los demás son copias. Esta es la original y los demás son la copia. Esta es la mejor constitución para mí que hay. Una constitución perfecta, que estábamos analizando también hoy sobre el tema a causa de las elecciones en Estados Unidos. El tema de las elecciones, en la Constitución del 40 se elige un presidente por 4 años. Si hace una buena labor, el pueblo, ya él tiene que abandonar el poder después de los 4 años. Después vienen 2 administraciones de otras personas, y esa persona que administró ya 4 años tiene la posibilidad nuevamente de volverse a postular al haber pasado 8 años. Eso significa que si usted hizo un buen papel, la primera presidencia de alguien que sea joven, que tenga los 35 años que se necesitan, y hace una buena administración, esa persona se va a esforzar el doble por la primera administración sea un éxito, para que después, cuando vuelva a tener la oportunidad, la gente le confíe en él y vuelva a ser reelecto. Pero fíjense la diferencia, no es igual que Estados Unidos, que usted 4 años y después vienen 8 años, y después 4 años más. No funciona así. Con la Constitución 44 años, tienes que abandonar el poder, le das el chance a otras 2 administraciones y después puedes volverte a postular, que fue lo que hizo Batista. Batista quería que la gente que decía que no se respetaba la Constitución. Batista fue presidente hasta el 44, del 40 al 44. Él se va para Miami, viene Ramón Grau San Martín, creo que fue el otro presidente, sí. Ramón Grau, y después viene Carlos Prío Socarrás. Y ahí cuando ya Batista puede volver a postularse según lo que estipula la Constitución, que o sea, después de los 4 años, esperar 8 y volverte a postular. Él respetó eso, viene de Miami de nuevo con la intención de volverse a postular, pero al parecer, esa es mi teoría, ya esto sí es especulación, es mi teoría. Él se veía perdido, no tenía chance de ganar por una vía democrática, y él ahí es cuando da el golpe de Estado.
y tumba la Constitución del 40 y ahí comienza la desgracia de todos los cubanos, de lo que habíamos logrado. Y eso, no sé si tú querías explicar eso o ya seguir con lo que tú estabas poniendo, pero no quería dejar No, pasar por alto esto, que lo que esto iba a sí es decir una prueba de también, laboratorio. Mira, esto dice mucho. Y no se olviden que ya esto en Cuba llevamos meses poniéndose 40. Ya esto está en Cuba dentro, sí, accionando, funcionando. bueno, sí, nosotros hemos puesto bastantes muestras. Lo que pasa es que imagínense, si yo te pongo, no sé, 1000 muros que digan C40, no tienen relevancia. Te pongo uno, dos, qué sé yo. Pero hay personas que lo están poniendo en las guaguas, en los baños, todo donde no corran peligro, porque no queremos generar presos. Porque nosotros no estamos con la política de los partidos de derechos humanos que están adoctrinados desde los chupagrandes de Miami. Y entre más presos tengan, el caso de la UNPACO, que no se baja de 50 presos, y cada vez que tienen menos de 50 hacen una pachanga y meten una... ¿Quiénes son los que pagan las consecuencias? Las personas de la UNPACO que no son conocidas, que nadie los conoce, a Ferrer lo ponen preso y la Fundación Cubana y los otros forman un escándalo que hasta Lituania por allá mandaron al Coco Fariña y ahí está presa una muchacha muriéndose ahí en la cárcel, que es de la UNPACO, y se entera una cuando algún familiar se entera que se está muriendo. Y por eso nosotros no nos concentramos en eso, porque esos presos los generan desde Miami, porque la USAID te da dinero si tienes preso. Si no tienes preso, no te da dinero. Así que la persona que más dinero recibe por preso es Ferrer, porque es el que más genera. Los proyectos de ellos son para los presos. Entonces esa política nosotros no la apoyamos, porque nosotros hemos descubierto que hay otros métodos de lucha. Y tienen que tener en cuenta una cosa. Está el clandestino, que llamamos soldado de la patria, porque Fidel destruyó el ejército republicano. En Cuba había un ejército republicano y Fidel lo destruyó y creó este ejército que hay ahora, adoctrinado, que no entiende que es patria, que no entiende que gobierno no es patria, está confundido. Y este ejército republicano se disolvió. Por lo tanto, esas personas tienen derecho, esa oportunidad que existía para quitar a los Castros del poder por la fuerza, ¿sí? Porque la institución ejército republicano existe para quitar a los dictadores cuando violan la Constitución y no respetan al Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia le tenía que haber dicho a Fidel tal cosa y el ejército republicano hacerlo cumplir, pero no existía ni Tribunal de Justicia ni existía ejército republicano. Entonces, como no existe la institución que está en la Constitución del 40, que se llama ejército republicano, es legal crear los soldados clandestinos que van a tumbar ese ejército. Pero hay soldados clandestinos, pero a la vez hay defensores de la Constitución del 40 clandestinos. Por ahí anda dando Prado, Marucci, Lisbeth, hablando de crear defensores C40 públicamente. Mira, no se le ocurra eso. Porque si usted es defensor de la Constitución públicamente, usted va a caer preso. No, que Fidel dijo, a él no le importa lo que dijo Fidel, lo de ellos es perpetuarse en el poder. Todo lo que vaya en perpetuarse en el poder va preso o muerto. Es decir, le están diciendo, salgan a defender la Constitución del 40 públicamente. Ya ellos tienen personas en pública que salen a dar directa y todas esas cosas. Eso es un absurdo. Eso es convertir al movimiento constitucionalista C40 en un partido de derechos humanos es un error, porque los partidos de derechos humanos no han funcionado por 44 años. En el 76 se creó el paradigma de lucha de los partidos de derechos humanos y no han tumbado la dictadura en 44 años. La dictadura, eso no los asusta, porque ellos mismos, ¿qué es la oposición? La oposición ya la crea el mismo gobierno, y el opositor de verdad que no pertenezca a esa creación va preso y se muere en la cárcel. El otro coge suerte, lo coge una gente. Entonces ese método no funciona. El método funciona de clandestinaje como soldado o el clandestinaje con la Constitución de 1940 como defensor de la Constitución de 1940. Y ese método hemos comprobado, el cubano es la mata del chismoso. Si el cubano hace una acción clandestina con otra persona, ya dos cubanos juntos, se forma un chisme. Y como uno quiere
más ego que el otro, va y le dice al amigo, ¿viste? Publicaron en Facebook una acción que hice yo con fulano. Y ese otro amigo se lo dice al otro. Pero si es un clandestino, lobo solitario, él no se lo va a decir a nadie porque se va a embarcar él. El que va preso es él. Y los clandestinos salieron de Cuba. Lo único que hicimos nosotros fue orientarlos por el camino correcto. Es decir, aquí viene el gobierno de Estados Unidos, tú estás promoviendo cosas clandestinas en Cuba. Le digo, sí, mira, de esta manera, de esta manera, de esta manera. Aquí están las pruebas, porque tenemos las pruebas. Aquí están las pruebas. Y si quieres te doy el acceso por 5 minutos al servidor de clandestino. Y ahí vas a encontrar miles de acciones clandestinas, que son algunas pequeñas, sí. Pero esa persona por dentro siente una satisfacción porque ha derrotado a los Castro. Una cosa pequeña, es una derrota para los Castro y una satisfacción moral para el soldado clandestino. A ver esa muchacha que está presa, que hace huelga de hambre. El otro señor, ¿cómo se llama el otro? El mulato, Babú, el canoso, la barba canosa. ¿Qué éxito han tenido sobre los Castro? No, lo que están es disfrutando, los carceleros están disfrutando con las torturas, el reclamo internacional y liberen a fulano. Eso le sube la moral a los Castro. Pero cuando viene usted y ve al chivato y le pones ahí en la casa ahí, este es el chivato del barrio, o pones un cartel en una guagua C40, o haces eso es una satisfacción porque usted ha derrotado una pequeña victoria a los Castro. Y sabemos que lo pequeño se hace grande cuando se empieza a sumar pequeñas y pequeñas victorias. La victoria es así, mañana es así, así, así. Pero hay que ganar las pequeñas victorias y estar preso es una pequeña victoria. Coger un palo que en vez de recibirlo usted, lo tenía que haber recibido Alejandro Castro, Fidel Castro y todos esos tiranos, no es un éxito. Este paradigma de lucha hay que cambiarlo y contamos con todos ustedes para que sepan quiénes son los líderes de verdad del pueblo cubano. Los líderes no son esos líderes que le están presentando, que tienen el dinero para hacer liderazgo mediático. Los líderes son los que le están dando el camino correcto y a la vez están protegiéndolo para que no caigan presos. Ahí sale el otro día, hace un tiempo atrás, Eliezer Ávila, nos acaban de coger preso a no sé quién en tal lugar. Por allá sale Johanna, la de Somos Más, esa que es de Somos Más y no es de Somos Más. Por allá me cogieron a mi hermano preso, pero claro que te lo tienen que coger preso. Si lo mandas a La Habana a hacer una manifestación, te lo van a coger preso. Y si lo mandas a la iglesia del Cobre a que haga una manifestación con girasoles, te lo van a coger preso. Entonces no te quejes, Johanna, de que tu hermano está preso. Si tú misma estimulas ese tipo de lucha por no sé qué razón y un día te lo van a coger preso y el otro te lo van a matar, si no es chivato la seguridad de Estado, te lo van a matar. Entonces ese no es el camino de la lucha. El camino de la lucha no es que nos maltraten a nuestros patriotas en Cuba, a nuestra familia que sea patriota. Nuestro camino es derrotar la dictadura, no que le tranquen el hermano a Johanna y le caigan a palo para que después Johanna aquí, en vez de estar estimulando la divulgación de la Constitución del 40, el hermano Johanna conoce mi gente. ¿Por qué no defiende el hermano Johanna la Constitución? Porque tienen ese método de lucha antiguo. Entonces no se quejen. Antes se podían quejar porque no existía la causa C40. Ahora el que se queja porque le dan palo, que se queje. El que se queja porque lo meten preso, que se queje. Tú eres el culpable. No es la dictadura, eres tú por seguir promoviendo un método erróneo de lucha. Y no lo digo yo, lo dicen 44 años. Hay un tango que dice, de Gardel, que dice 20 años no es nada. No, pues 44 años, ellos creen que no es nada. Es el doble y 4 años más. Si 44 años no funciona, ¿por qué seguir haciendo y haciendo lo mismo? El resultado va a ser el mismo. El hermano de Johanna va preso. Ahora, cuando él suba a la parada, va preso con palo y juzgado y multa. Johanna mandándole dinero para pagar la multa. Eliezer Ávila dando un escándalo por un miembro de Somos Más que está preso. Eso es un círculo vicioso. Eso es un círculo vicioso. Ese no es el método de lucha. Tienen que metérselo en la cabeza. El método de lucha es el de nosotros. Nosotros somos martianos. Ni los castristas son martianos, ni la oposición rosa es martiano, ni los chupadrán son martianos. Porque Martí nos habló de lucha pacífica. Martí, joven, trató de hacer la lucha pacífica y lo metieron preso y le cayeron a palos por poco se muere porque era un hombre de más, un niño en la cantera de San Lázaro. Y dijo, no, este no es el método de lucha. Entonces, ninguno de ustedes es martiano. Los martianos somos nosotros.
Los maceos somos nosotros. Y los que defienden el pensamiento fundador también somos nosotros, que está plasmado en la Constitución del 40. Exacto. Otra cosa. Fíjate que, mira, espérate un momentico, con respecto a eso, ayer vi una directa de José Daniel Ferrer, ahí en Altamira, y él mismo decía en la directa, ¿no? Dice, mira, te ven, en realidad son 4 o 5 los que están vociferando en contra mía, los demás están mirando, pero ya ustedes saben, tienen miedo a unirse a la oposición para que no les pase lo que nos pasa a nosotros, para que no les den palo. Él mismo lo dijo ayer, eso está ahí en un video. Oye, lo que está diciendo, el pueblo no se va a unir a nosotros nunca porque el pueblo tiene miedo a que le pase lo mismo que nosotros. O sea, es un paradigma de lucha totalmente fallido, al cual el pueblo jamás se va a identificar con él. Eso lo dicen ellos mismos y la gente no analiza. Todo el mundo ahí, había 1000 y pico gente conectada en la directa y nadie analiza que lo que él está diciendo, señores, usen el cerebro, él mismo se lo está diciendo, el pueblo jamás se nos va a unir porque tiene miedo supuestamente, pero él lo dijo, le puso hasta apellido, tiene miedo a que le pase lo mismo o que le hagan a ellos lo mismo que nos hacen a nosotros. Hoy lo dijo así mismo, explícitamente. Entonces, nosotros llevamos tiempo diciéndolo, señores, al menos si no vas a ser clandestino, haz una lucha no centralizada, no te organices en una sede, no hagas un movimiento, un partido donde todo el mundo vaya a tu casa, se reúnan, vamos a hacer reuniones. No, mira, defiende la Constitución, háblale al vecino, no busques un jefe, no tienes que estar así, nadie te va a coger. Y tú tranquilo en tu casa, sales al barrio a jugar fútbol, sales a la esquina donde están tomando ahí la gente y hablando del chisme y eso, y tú le dejas caer lo de la Constitución. Oh, ustedes sabían de la Constitución. Eso es una forma, señores. Así es como es la mejor manera de hacer oposición. Esa es la mejor manera. Lo demás es que eso, ¿entiendes? Porque enseguida, no, yo me voy a meter a opositor. Voy para casa, José Daniel Ferrer. Ya te tienen fichado, saben cuándo tú te mueves, quién tú eres, y no te puedes mover de la casa. No, vamos a convocar una marcha en el parque. Tal día, ya te tienen fichado, ya saben que tú eres y que tú vas a participar. Sin embargo, cuando los defensores, que son altamente desorganizados, un día digan, vamos para la calle, no hay quien nos pare ni quien nos controle, porque, ¿entiendes? Sabe Dios quién. La policía no sabe quién es el que anda predicando la Constitución por ahí, quién es el que anda hablando de Constitución, quién es el que anda hablando de lo que pasó. La policía no lo sabe, ni tiene manera cómo saberlo, porque son muchos, y que ninguno se une con otro. No hay que unirse. Eso de que hay que unirse y que vamos a juntarnos, a hacer un grupito y vamos a... No, eso no hace falta. Aquí lo que hace falta es que usted defienda la Constitución. ¿Qué cosa es una dictadura? Un pueblo que no defiende su Constitución. Exacto. No, es tan sencillo no es como el tirano, es el pueblo. La dictadura es el pueblo, no el tirano. La dictadura el pueblo es chivato, el pueblo también chivato y el pueblo también... sí, tú sabes, ¿no? Que está también engañado. Porque aquí hay muchos opositores, vamos a hablar claro. Aquí hay muchos opositores incluso que han puesto bomba. No voy a mencionar nombre. Pero hay opositores que han puesto bomba y cuando tú analizas la teoría de Estado, ellos son castristas también. Porque cuando tú los reconoces, dices, no, mira, tú vas allá ahora a Meliá, le pones una bomba a Meliá. Yo estoy en contra de este sistema, del comunismo y todo eso. Y cuando le preguntan, ven acá, y la Constitución, ¿tú la reconoces? La del 40, no. Yo no reconozco Constitución. Entonces está reconociendo la del 19. O sea, ellos reconocen el ordenamiento legal completo de los Castro. A mí lo que no me gusta es el comunismo. Dicen, esta gente llegaron aquí, acabaron con la economía del país y la Constitución de Cuba no es la del 40. O sea, señores, en teoría están reconociendo a los Castro. Eso es reconocimiento total. Aunque tú le pongas una bomba, si usted no dice la Constitución de Cuba es del 40, usted está dándole reconocimiento a esa gente. No, el asunto está que otra cosa, se dedicaron a poner bombas en los países libres. ¿Cómo tú vas a poner una bomba en Estados Unidos, en un país libre? Tú, en vez de desestabilizar al sistema, llevándole la vía correcta al cubano, tú estás desestabilizando a otro país libre. Eso no te lo va a permitir ningún gobierno libre. Entonces son métodos de lucha erróneos. Por ejemplo, cuando usted le dice, cuando Marucci, Aldo Prado y Lisbeth le dicen a las personas, salgan con la calle, con la C-40, que Fidel lo que usó la C-40. Ahora, vamos a suponer que era más... ¿Qué es más importante para Fidel? ¿La Constitución del 40 o la Constitución del 76? Que fue él el que la escribió. La del 76. Y en la Constitución del 76 decía que si usted recogía 10.000 firmas, podía, no podía cambiar el socialismo, pero podía tratar de crear un referendo para cambiar algunas leyes, como la libertad de los presos políticos, esas 5 cosas que yo firmé de para allá.
Y entonces usted se da cuenta que después Fidel dice, te voy a dejar 2 años para ver que... Mira, los Castro no sabían que Ferrer era un opositor. Los Castro no sabían que el hermano de Ferrer era un opositor. No lo sabían. ¿Tú sabes cómo se enteraron? Por culpa de Payá. Al hermano de Ferrer le metieron 20 y pico años. A Ferrer no sé cuántos años preso. ¿Quién es el culpable? Payá. Entonces ahora Ferrer está haciendo lo mismo que hizo Payá con los de Lompaco. Y eso demuestra que eso de defender la Constitución, porque Fidel dijo públicamente, no sirve, porque si Fidel no respetó su propia Constitución, cuando Payá recogió la firma, que tampoco se sabe dónde caramba están las firmas, que lo único que lo saben son los Castro. Cuando él hizo eso, esos métodos de recoger firmas son erróneos, porque lo que usted está sacando a la luz pública es diciéndole a la seguridad del Estado, mira, aquí de los 50 que firmaron aquí, 50.000 que firmaron, tú nada más conocías a 1.000. Ahora, ¿qué hizo el castrismo? ¿Cuántas provincias hay en Cuba? Como 15, 16 provincias. ¿Cuántas habían? 6. ¿Cuántos municipios hay en Cuba? 169 municipios. ¿Por qué los Castro han dividido a Cuba en cantones, en atos, en potreros? Porque ahora cuando usted tenga 50.000 firmas, le dicen, oye, aquí tengo del municipio de Sandino, tengo aquí 500 personas en el municipio de Sandino. Usted lo manda para la delegación de la seguridad del Estado de Sandino. Entonces, nosotros mismos le hacemos el trabajo a la seguridad del Estado. Cuando usted recoge firma, usted le está haciendo el trabajo a la seguridad del Estado, porque el trabajo que tenían que hacer ellos para encontrar a los opositores, a las personas que están tomando conciencia, la misma internet. Por eso los clandestinos tienen prohibido entrar a sitios de internet y publicarlo. Y dice, no hay nadie defendiendo la Constitución. No, es que lo tienen prohibido por el reglamento de ellos. Porque si ellos empiezan a entrar al mismo foro de clandestinos, la seguridad del Estado dice, oh, fulano de tal entró de tal IP en el municipio de Sandino. Búscame quién es este. Este es un posible clandestino. Entonces tenemos que aprender a coger maldad. Si no tenemos maldad, no vamos a derrotar una dictadura que tiene edificios, porque la dictadura tiene edificios encendidos, ahí no se va la corriente, las 24 horas del día, con sabios, porque si usted ve las notas que tenían que tener las personas para ir para los Camilitos, las notas que tenían que ir las personas para ir para el ITE, para la escuela esta, ¿cómo se llama? La escuela de la seguridad del Estado, que se cogían en 12 grados. ¿Tú sabes cuánto escogían por escuela? Por escuela escogían una persona. Yo tuve una alumna que era sobrina del Piche. ¿Cómo se llama el Piche del Piche cubano? El de Sandino. Y esa muchacha cogió esa carrera. No sé si después renunció. Entonces esas personas que van a esas escuelas no son brutos. Son inteligentes, ya están adoctrinados. Todo eso que ustedes llaman ciberclaria. Todo eso, no, esa es la primera avanzada. Los que están en esos edificios, que no se les va la luz el día entero pensando y reuniendo datos tuyos. Mira, coño, Eliezer Ávila recogió firma. Dame para acá esa firma. El fulano recogió firma. Dame para acá. Vamos a marcharla. Mira, este está aquí. Bueno, ¿y qué dijo este en Facebook? Este dijo esto y este dijo esto. Bueno, este es un posible opositor. Vamos a mandarle un amiguito, porque ya le está listo para que digan, vamos a crear un partido de derechos humanos, vamos a crear un partido de lucha pacífica. Ya ese tipo está infiltrado desde que empieza a hacer el partido. Entonces ese método de lucha no funciona. Quítense eso ya de la cabeza. No, es como se dice en Cuba, te marcas, porque cuando tú estás marcado y la gente lo sabe, el cubano es astuto y no hay nada más lindo, señores, que un opositor y que el régimen no lo sepa. ¿Cómo? Señor, ya como ya expliqué, usted sale y habla con las personas y cuando a ti te venga a descubrir la seguridad del Estado que usted es opositor, usted está haciendo un trabajo consensuado de un movimiento que no tiene un líder en eso, pero bueno, de algún lado tú te nutres, ¿no? Pues siempre hay que nutrirse de algún lado. Pero tú sales, hablas con las personas del barrio, reclutas gente, instruye gente, reclutar no, porque ya dije que no hay reclutación ninguna. Lo que hay simplemente es enseñarle de lo que se trata, ¿no? Con la Constitución. Y una vez que esté ya alfabetizado, vamos a poner la palabra es alfabetizar, usted ha alfabetizado 10 personas y esos 10 alfabetizan 10 más. Cuando tú vienes a ver, la seguridad del Estado no puede contra ti y cuando te cojan ya tú hiciste la maldad ya está hecha. Ya hay un rollo de gente por ahí para allá que sabe de la Constitución y que la está defendiendo. Defender la Constitución
No hay, esa es la única forma de crear una masa crítica, porque usted es opositor, como dice aquí, por ejemplo, Arturo, dice, hay 1000 opositores activos en Cuba haciendo lucha pacífica, pero esos son 1000 que están marcados, ya esos van a casa del jefe, hablan con Coco Fariña o con el otro, o si visitan a Rodiles, ya se están marcados. Esa gente es por gusto, esa gente en los barrios donde ellos viven, quien vivió en Cuba y conoció a un opositor, sabe que es así. Esa gente en los barrios, la gente se mide para acercarse a ellos o para conversar con ellos, se miden, y mucho menos de política. ¿Entiendes? Es por gusto, es como que ya tú te sentencias que tú no vas a convencer a nadie, porque la gente te huye por el propio miedo. ¿Te imaginas que te Rodiles salga algo que... Rodiles puede tener el proyecto Ferrer, el testaferro de la Fundación Cubana Americana, y Ferrer sale a predicar su proyecto? ¿Cuántas casas más avanzará por ahí para allá? No llega a 5 casas, ya lo están cogiendo presos. Mira, que tú estabas haciendo aquí propaganda enemiga. Presos, 3 o 4 meses presos, porque no va a durar más porque forman el escándalo. Bueno, entonces el que no es opositor famoso, que no es Iliana Hernández, que no es Alcántara, que no es Michael Osorbo, que no es el Coco Fariña, que no es Ferrer. Señores, si te cogen preso te van a partir los huesos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el partido que tú perteneces, vamos a suponer que Somos Más, y el hermano de Johanna cae preso. ¿Qué es lo que tiene que hacer Elías Ávila? Aplicarle un gran para que le den, o la Johanna, la hermana, aplicarle un gran, mandarle dinero a su familia para que le lleven la jabita con coquito a que le metieron 10 años por propaganda enemiga. Entonces, ya Johanna no se puede dedicar a la política porque tiene que estar dedicada a su hermano. Entonces la dictadura, el que está afuera, que está ayudando, tiene otro método de control. Te meto preso al del partido que está allá y entonces ahí tú tienes que estar. El hermano de Ferrer. ¿Qué es lo que hacía el hermano Ferrer aquí? Lo que hacía el hermano Ferrer es coordinar todo el dinero que iba para allá. Entonces no te puedes dedicar a la política tampoco. Entonces ese método no funciona. Tenemos que cambiarle al cubano que deje de pensar con la barriga y empiece a pensar con la cabeza. Y eso no es un trabajo fácil. Eso no es un trabajo fácil porque sencillamente estamos luchando contra 62 años de adoctrinamiento castrista. Estamos luchando contra 44 años de adoctrinamiento de lucha pacífica y oposición rosa. Es decir, y toda esa gente de la oposición rosa le han dado, bueno, han sido más de 400 millones de dólares a la oposición rosa. Imagínense si el movimiento constitucionalista le hubieran dado 400 millones de dólares. Cuando íbamos por 30 millones se hubiera caído la dictadura. No hubiéramos llegado a los 400 millones. Radio Martí adoctrinando con lucha pacífica. Cuba Decide, Cubanet adoctrinando con lucha pacífica. El Gerardo no sé qué cosa adoctrinando con lucha pacífica. Y todos los medios adoctrinando con lucha pacífica. Macanosa con lucha pacífica. La Fundación Cubana Americana con lucha pacífica. El exilio histórico con lucha pacífica. Y nunca se dieron cuenta de que había un método para un factor común. Y lo otro es los líderes. Una pila de personas siguiendo a líderes. Si eso es lo que quiere la dictadura. Lo que quiere la dictadura es que haya un líder para saber quiénes siguen al líder. Y en este método no se necesita líderes. O ustedes ven a los que están defendiendo la Constitución de Estados Unidos ahora con el problema constitucional que tenemos, que están dirigidos por un líder. ¿No? Esa gente defiende la Constitución espontáneamente. Entonces, cuando hay una masa crítica, bueno, ya ahora sí vienen otra estrategia. Nosotros estamos tratando de llegar, se los estoy diciendo, y vamos a llegar porque nosotros nunca hemos mentido. Cuando hemos dicho, esto es, trabajamos inteligentemente y esto es. Vamos a llegar a 2 millones de cubanos con la Constitución. Y la Constitución del 40, C40, va a estar escrito hasta en el primer secretario del partido en Santiago, Cuba, va a salir de ahí y en la puerta va a estar escrito C40 y no le va a motivar ni quitarla. Porque va a decir, bueno, si aquí en la pared de atrás está escrito C40, mira, para todo este alrededor aquí está escrito C40. Y cuando todo el pueblo entienda que la bandera de lucha y la esperanza de que haya comida, de que haya libertad y que los cubanos que están fuera puedan ir a invertir a Cuba libremente, sin miedo, y hay unas leyes que le protejan su negocio y todo el mundo entiende. Aquí la gente llama a su familia
para mandarle $100. Señores, aproveche y hable de esto que estamos hablando nosotros con su familia. Dentro de toda la familia siempre hay un anticomunista. Puede ser que tu familia sea anticomunista, comunista. Vamos a suponer que tu mamá es comunista, tu hermano es comunista, pero a lo mejor tienes un sobrino que abrió los ojos. Entonces tú dices, bueno, este sobrino tengo que ayudarlo. Nunca le he mandado dinero. Le digo, mamá, ponme a fulanito. Y lo voy trabajando psicológicamente. Y llega un momento que lo tengo al lado acá y le digo, niño, ¿tú sabes lo que es la Constitución del 40? No. Mira esto. Mira, te voy a dar para poner una recarga para que entres a tal página y empieces a aprender eso. Y después ese niño le digo que se lo haga, que se lo informe a otra persona inteligentemente. Ese es el trabajo que no puede derrotar la dictadura. El trabajo que sale con la panza, con la barriga. La dictadura lo derrota, pero el trabajo que sale de aquí puede tener los cuerpos de sabios y de edificios. Ellos tienen edificios de sabios. De sabios. Los capos, castristas, no son los sicarios. Los sicarios son brutos, pero los capos son inteligentes. Y los capos reciben órdenes directas de la familia Castro. Y a esos capos podemos derrotarlos. Les decimos, tienen que tener esperanza. Podemos derrotarlos. Esto no es un invento, no es un teque, no es una trova política. Esto funciona. Fíjense si funciona, que ellos están... Ellos no nos pueden mentar a nosotros. A nosotros no nos pueden mentar. Ni la oposición Rosa María Payá no se atreve a debatir conmigo. Carlito Madrid no se atreve a debatir conmigo. Eliezer Ávila no se atreve a debatir conmigo. Otaola no se atreve a debatir conmigo. Porque el tiempo histórico de ese método de lucha pasó. Eso fue lo que usó Mascanosa en el periodo especial para derrotar a los Castro. No funciona. Ese método de lucha no funciona. Y tenemos que enseñarle el método correcto. El método que es de la cabeza, de estrategia correcta. Porque si seguimos con este método de la lucha pacífica y que si te doy comida hoy y mañana no te la doy, y que si te doy comida cuando protestas y no hay corriente. No, la causa es esa, que dice nuestro gran amigo Vigoa. No llevan 19, llevan 44 años. En el 76, Ricardo Bofill, un comunista violador de la C40, pertenecía al directorio, porque esto es otra cosa, directorio estudiantil, y le cambiaron el nombre, 13 de marzo. Y ese pertenecía a la ORO, a las organizaciones revolucionarias, porque Fidel era el partido más pequeño, el de Fidel, y se une el PSP, el Partido Socialista Popular, y se une el directorio estudiantil 13 de marzo. Y van eliminando a esa gente. Y Ricardo Bofill no podía defender la Constitución. Entonces, ya cuando Fidel, él es defenetrado totalmente y lo meten preso, empieza a ver que Gandhi, él no entiende nada de Gandhi. Él no entiende nada de Gandhi. El éxito de Gandhi no está en la lucha pacífica. El éxito de la genialidad de Gandhi. Gandhi andaba por Sudáfrica, por Inglaterra. Era un rico y se da cuenta que hay un factor común en el pueblo indio. Llevaban años de lucha y no derrotaban a los ingleses. Víctor Churchill los sometió a una hambruna y mató miles de indios. Y Ricardo Bofill no sabía nada de eso, que la unión venía del factor común que era la religión hindú y después le incorporó la religión musulmana, que es otro sentimiento nacionalista. Wałęsa. El caso de Ricardo Bofill no conoció a Wałęsa. Ricardo Bofill conoció la lucha de los derechos civiles. Y la gente dice, tremendo éxito la lucha de los derechos civiles. No, le metieron una bola de trapo a Martin Luther King, porque Martin Luther King tenía que seguir luchando para hacer una constituyente en Estados Unidos. En Estados Unidos había que hacer una constituyente, y si los luchadores por los derechos civiles hubieran seguido, es lo mismo que hacen los Castro. Estás protestando y te digo, vamos a cambiar las leyes civiles, de los derechos civiles, no sé qué cosa, las minorías negras. Pero te están tirando una bola de trapo porque el objetivo de Martin Luther King tenía que hacer una constituyente para cambiar esa constitución obsoleta que hay en Estados Unidos, que provoca crisis de las que el país no puede salir si no usa métodos socialistas. El 29 de mayo usaron métodos socialistas. Aquí en la crisis del 2008 usaron métodos socialistas. Cuando el coronavirus te están regalando un cheque de dinero, te están regalando una pila de cosas. Eso es socialismo. Entonces, ¿qué es lo que está obsoleto? La Constitución de Estados Unidos. Lo que quería decir, en
Esto, por ejemplo, Ferrer, Antúnez, el Coco Fariña, Rodiles, hay que hacerlo en Europa. No restituyeron la Constitución. Eso es falso. Falso. En Polonia se restituyó la Constitución del 34. Regresaron atrás. Es decir, que nosotros, sin saberlo, estábamos en el camino correcto. En Checoslovaquia regresaron a la Constitución de 1917. Cuando todos estos teóricos de la lucha pacífica, Eliezer Ávila, Rosa María Payá, han dicho que en Polonia, Walesa regresó a la Constitución del 34 y que el movimiento de ellos regresaron a la Constitución del 18, de 1918. Es decir, dos constituciones más viejas, obsoletas, que venían de república, eran constituciones republicanas, pero que duraron muy poco, y regresaron a esas constituciones que son obsoletas. ¿Cómo nosotros no vamos a regresar a hacer lo mismo que Blas Java, que Walesa regresara del 40, que es la constitución rectora de todas las constituciones del mundo? Estados Unidos, que se acerca a la constitución del 40 por gusto, porque quieren, no, porque es una necesidad del mundo moderno. Desde 1940 no hay cambios en ingeniería jurídica, no se han hecho cambios. La constitución del 40 está vigente porque no se han hecho cambios en ingeniería jurídica. No hay nada que haya superado. Usted va a saltar y usted pone la talanquera más alta, de ahí para arriba no se puede tomar la talanquera jurídica. Se quedó ahí está en crisis. ¿Qué se hace? Se usa la Constitución del 40. Así de fácil. Entonces nosotros mismos tenemos que llevar este mensaje al pueblo de Cuba. Tenemos que convencer. ¿Tú me escuchas? Hay un problema ahí de conexión, no sé. No, ya, vamos a acabar la directa ya. Vamos a acabar esta directa. Pero tiene que quedar claro que tenemos que dejar de pensar con la barriga. Señores, aunque sea un año o dos, tenemos que dejar de pensar con la barriga para que venga de verdad la felicidad. La libertad es felicidad. Usted mismo está aquí, está a expensas. Usted no sabe si un sobrino suyo, si un hijo suyo está haciendo una balsa para tirarse. Y Cuba está rodeada de corriente. La corriente entre Yucatán y Sandino tiene un nudo, dos nudos. A veces tiene hasta dos nudos. La corriente entre Estados Unidos y la Florida, entre Cuba y la Florida, esa corriente tiene un nudo, dos nudos, se vira. Es decir, que usted está diciendo, no, que hay un poquito más de comida, no sé qué cosa, pero el que está allí está pensando en irse, porque no le estamos llevando el mensaje correcto, porque como decía Ferrer, ninguno de esos que están mirando me va a apoyar. Pero caramba, si no te va a apoyar, tienes que cambiar, porque eso significa que lo que tú estás haciendo no motiva a las masas, no aglutina, porque no hay un factor común. Ahora mismo el movimiento constitucionalista es un éxito como hacia el exterior, pero ahora tenemos algunas corrientes internas que es un proceso de evolución. Nosotros no estamos asustados por estas discusiones, no, lo que estamos es contentos porque le hemos robado el discurso. Cuando Lisbeth se faja con no sé quién, que me dijeron hoy que se fajó porque yo no veo esa directa, y el otro se faja, y la patriota Maceo y una pila de mujeres se fajan y están hablando de constitución, ya no están hablando de Eliezer Ávila, ya no están hablando de Carlito Madrid, ya no están hablando de Liliana Hernández. Y eso es importante, eso es parte de la estrategia, eso es parte de la agenda del movimiento constitucionalista. Robar el discurso soso, el discurso de denuncia, el discurso de la lucha esa, que no hay bandera, que no hay un factor común. Y eso lo hemos ganado nosotros en las redes, sin un centavo. Yo, Vigoa, Whitney con su infantilonería de niño chiquito, el otro. Ah, que estamos fajados. Sí, pero estamos discutiendo cosas internas, evolutivas de nosotros. Estamos buscando estrategias, métodos de lucha. Pero tenemos un factor común. Tenemos la Constitución del 40, el gobierno constitucional ese, con todos los problemas de inconstitucionalidad que tiene, de incapacidad, ¿cómo se llama?, de mediocridad jurídica, porque ellos no son capaces en su propia profesión. Con todo eso, es un movimiento, pues, si no son un gobierno al final, o ¿por qué? Continúan siendo un movimiento se pasan a ser un movimiento de constitucionalista. Pero el asunto está que eso es lo que tenemos, lo que estamos haciendo es robando el discurso, llevando el discurso correcto, aunque las ideas no sean correctas, las estrategias no
sean las correctas. Esto no existía antes. Esto que ustedes están viendo hoy no existía. Ya nadie está hablando de que el YouTube cotorra, no sé quién, el YouTube cotorra, no sé cuánto. Ya eso no existe. Ahora, con el lío de echarle sube un poco. ¿Sí? Es normal porque dicen que pagó $20,000 por hablar con Trump. Mayerville le debe pagar otros $20,000, el otro le pagó otros $20,000. Bueno, imagínate, supongo yo, porque aquí las campañas de Estados Unidos no son gratis. Y ahora tiene un auge que está en la campaña y si Donald Trump, pero ya eso a partir de enero, cuando ya se resuelve el problema, ya el discurso de Otaola, ¿cuál es? Y mi Brett igual. No hay un discurso, una coherencia, un mensaje de libertad para Cuba. Entonces, sí, usted está aburrido. Bueno, no ven aquí con una directa política. Yo todos los tóxicos. Estás teniendo un problema ahí de conexión. No se escucha bien, se escucha enredado. Después lo vas a ver, sí. No, es que estoy usando otra computadora que sí. Se escucha entrecortado y no se entiende. Mejor ya cerramos la directa y después hacemos otro día. Para la próxima. Sí, vamos a seguir. No tenemos tiempo para esto porque estamos en cosas muy serias, muy lindas. Tanto por aquí, por Cuba C40, el Movimiento Constitucionalista y MC40 también. Bueno, entonces dale, vamos a por aquí porque esta página está teniendo, no la hemos prestado atención, está teniendo una aceptación enorme y quisimos dejar algo ¿se entiende ahora? ¿Se oye bien ahora? Ahora se te está escuchando bien. Ahora aquí porque el micrófono, bien. Pero ahorita en la ponencia no se entendía nada. Se mueve, esta computadora se mueve y entonces, mira, vamos a hacer... Exacto. La gente piensa, no, porque están fajados. No importa si estamos fajados, pero lo que estamos haciendo es un proceso evolutivo. Pero estamos fajados, pero nadie está discutiendo si la Constitución sirve o no sirve. Puede ser que esté discutiendo que si el gobierno, que si Mondeja dijo esto, que si el otro no es así, que si esto, eso no importa. Pero eso no existía. Nosotros estamos felices con que la gente, con que se faje el IB, Aldo Prado y Marucci se fajen con quién es que se fajan, porque no sé ni con quién se fajan. Con, qué sé yo, con Eduardo Arias o con Ale González. A mí eso no me importa, porque están haciendo la agenda es esa, que el discurso sea la Constitución. Es decir, que si hay un discurso, un 50% de la Constitución, por probabilidad, porque nosotros usamos mucho la matemática, por probabilidad, alguien que entre de Cuba va a tener que chocar con ese discurso. Y cuando se aburra, y el día que no esté aburrido, que para eso, para el aburrimiento está Otaola, está Ultra, está Susanito y esa gente, Chucho de Chucho, que no sé si el Chucho de Chucho siguió en las redes porque hace tiempo que no lo veo, de alguna manera va a encontrar este tema. Y entonces, por eso es que no se puede abandonar, dejar uno de dar directa. No importa que no tengas un estudio, que no tengas un micrófono, que sale y da una directa que tenga que haga como los americanos. Los americanos tienen un problema y ¿cómo lo resuelven? Con la Constitución. En Estados Unidos no hay un problema que no se vaya a la Constitución. Un problema político. El cubano tiene que adaptarse que los problemas de Cuba es político y se soluciona restituyendo la Constitución del 40. No hay, si usted hace otra Constitución, eso es continuidad. Todo lo que usted haga es continuidad. Porque va a seguir la causa de restituirla. Bueno, Mondeja, entonces así nos despedimos. Para otro día, esto fue calentamiento, vamos a retomar la directa, estábamos perdidos, pero... No, que estábamos conversando y digo, la abre ahí para la conversación, la vamos a hacer pública. Bueno, dale, entonces, señores, nos vemos. Chao.